Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Listo. Probamos de nuevo para ver si este micrófono tiene el volumen adecuado. ¿Está bien? Parece que no. Listo. Intentamos de nuevo. ¿Demasiado fuerte? ¿No? Ok. Pues, qué bueno tener la oportunidad de poder compartir acá entre los hermanos de la Iglesia Madre, después de pasar muchos más domingos con la Iglesia Hija allá en el centro italiano. El título de esta mañana es La visión y el compromiso requerido, mayormente basándose en Juan capítulo 12, versículos 20 al 26. Vamos a orar antes de dar inicio en esta mañana. Padre amado, de veras, es un privilegio poder tenerte como nuestro Dios, como nuestro Padre, como el Dios soberano, y a Jesucristo como nuestro Salvador, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú mereces tanto el Padre como el Hijo y aún el Espíritu Santo nuestra adoración. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a guiarnos en el día de hoy, para sacar provecho de tu palabra, para pensar y analizar y llegar a conclusiones personales a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1934, un matrimonio joven con un bebé llegó a la provincia de Anhui en la China. Hubo mucha violencia política en los años anteriores. Se esperaba persecución. 3 años antes, 11 misioneros fueron masacrados. Los esposos Stam entraron a una zona donde personal misionero había sido evacuado 2 años antes.
el gobernador de la zona garantizó su seguridad, diciendo que no había comunistas en el área. La familia llegó a finales de noviembre y en la primera semana de diciembre los comunistas atacaron y fueron llevados presos. Se permitió a John Stam escribir una carta a sus superiores avisando de su captura. Pedían $20,000 para su rescate. En la carta, Stam expresaba la paz que sentían en sus corazones y la confianza de la presencia de Dios. Terminó deseando que Dios fuera glorificado, sea por vida o por muerte. El día siguiente tuvieron que caminar una distancia larga hasta otro pueblo. Los soldados estaban hablando de matar a la niña para evitar la molestia de llevarla. Los padres sintieron la angustia de esta posibilidad. No la mataron, pero los padres no lograron sobrevivir. Les despojaron de su ropa, dejándolos en su ropa interior. Todo el mundo fue invitado para verlos caminar por el pueblo y ser ejecutados. ¿Qué motivó, uno por uno? Sí. ¿Qué motivó a este matrimonio joven a arriesgar sus vidas para el servicio misionero en tal sitio? Seguramente la pregunta está rondando en nuestras cabezas. Sencillamente, una dedicación al Señor Jesucristo y una visión de lo que Él quería hacer en la China. Se identificaron con la misma visión de Jesucristo. ¿Y cuál era el propósito de Jesucristo? La Escritura lo nombra el Salvador del mundo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Vino para morir como nuestro sustituto, para poder darnos perdón de pecados. Su plan era edificar a su iglesia para que las puertas del Hades no pudieran prevalecer contra ella. La iglesia habla de los redimidos por la sangre del Cordero. Jesucristo anunciaba el reino de Dios y trabajaba a causa del reino. ¿Y cuál era su plan? ¿Compartir a las multitudes para que todo el mundo escuchara el Evangelio? No. Aunque trataba con las masas, porque sí hubo muchas oportunidades, se dedicó a un grupo selecto de 12. Tocó trabajar a fondo con un grupo reducido para ver transformación en sus vidas y para que se reprodujera a través de ellos. En diferentes momentos había mucha gente interesada que quería seguir a Jesucristo, pero solo en sentido superficial, sin compromiso definitivo. Su plan era capacitar a fondo a un grupo reducido para poder alcanzar a las masas posteriormente y reproducirse el mensaje, la vivencia. Por eso era necesario echar buenos fundamentos. Mientras hablamos de este aspecto de visión, voy a compartir la visión de la Iglesia Bíblica Koinonia. Debe ser conocida por la gran mayoría. Ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos
y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Sencillamente lo que deseamos poder lograr por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Pero la misión, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Hay buena parte de esto que tiene claridad en las Escrituras, solamente lo pusimos en nuestras palabras. Ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo. Y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana y más allá, metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. Para poder hacer discípulos en forma efectiva, necesitamos ser discípulos auténticos, no solamente en nombre, sino genuinamente auténticos en nuestra relación con Él. Perfectos no, pero auténticos. Para poder hacer discípulos, la idea sencilla es tener un gran impacto en Barranquilla y no limitándonos a Barranquilla ni solamente Atlántico, sino en otros lugares del mundo también. Incluye visión para alcanzar a la persona sin Cristo por medio de relaciones estrechas con estas personas, desarrollando el contacto y la relación. También servicio conjunto con otros del grupo familiar y otro medio creado para hacer contacto con personas. De la misma manera como Jesucristo seleccionó a un grupo de 12 apóstoles, para capacitar a fondo en cuanto a la vida, la doctrina, pensamos que los grupos familiares pueden contribuir a la profundización de la fe de nosotros los miembros y fortalecer el compromiso de los miembros para participar en el ministerio evangelístico. Debemos preguntarnos, ¿qué pidió Jesucristo de la gente? Decía sencillamente, sígueme. Exigía obediencia total. Quería que abandonara su propia voluntad para cumplir la de Él. Jesucristo habló del costo discipulado en muchas ocasiones, especialmente cuando una multitud le seguía. El costo eliminaba a muchas personas de seguirle. ¿Se acuerda? En Juan capítulo 6, discurso de pan de vida, al no comprender algunas cosas que estaba diciendo, dura cosa es, y decidieron irse. Y Jesús pregunta a los 12, ¿y ustedes qué piensan? No, tú eres el único que tiene palabra de vida. Estaban comprometidos con Él, pero muchos de la multitud dijeron, no, eso sí no es lo que pensábamos. Es que habían recibido el beneficio de la distribución de los panes de muy pocos para atender a 5,000 varones, sin contar las mujeres y niños. Y pensaban, aquí hay almuerzo gratis, pescado y pan cada día si seguimos a Jesucristo. Y no fue la intención. El costo, el compromiso con Jesucristo eliminaba a muchas personas de seguirle. Al final de su ministerio público hubo la entrada triunfal en Jerusalén. La gente le proclamaba rey y hablaba de la resurrección de Lázaro. Y vamos a mirar este pasaje en Juan capítulo 12, versículos 20 al 26. Pueden abrir sus Biblias o sus celulares a Juan capítulo 12.
los versículos 20 al 26. Espero un momento porque entiendo que los celulares a veces demoran, no son tan rápidos a veces y uno no puede apurarlos. Juan 12, versículos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Algunos griegos, no judíos, llegaron a la fiesta de los judíos, la Pascua que estaban celebrando. Estos griegos probablemente eran temerosos de Dios. Quiere decir que estaban acercándose al Dios de los judíos de Israel, pero sin haberse convertido al judaísmo. Eso es una categoría de personas que sí estaban viendo verdad, pero no se habían convertido genuinamente al judaísmo. Pidieron una audiencia con Jesucristo, pues no hay más noticias. Si tuvieron la oportunidad de hablar con Él o no, no dice el pasaje. Pero es significativo porque Jesucristo está llegando al clímax de su vida. Su redención no es solo para judíos, sino también para los gentiles. Desde el principio, desde Génesis 12, su promesa a Abraham, Dios tiene en mente todo el mundo, no solamente los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, sino alcanzar a todas las familias de la tierra. Él es el Salvador del mundo. Un momento específico allí al traer esta mención el apóstol Juan acerca de los griegos que llegaron para adorar durante la fiesta de la Pascua. Ante la petición, Jesús dice que ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablando de sí mismo, se refiere a su muerte. Está hablando allí de lo que significa en el versículo 24. No hay ninguna duda en el contexto allí. Jesús habla de triunfo y no tragedia. En México, cuando uno hablaba con personas en Guadalajara, en Aguascalientes, cuando era Semana Santa, hablaban de qué tragedia que Jesús murió. No era el punto de vista de Jesucristo. Era el propósito de Dios para la salvación de nosotros los pecadores. Pero no lo entendieron. Aunque uno explicaba, no era fácil para muchos comprender este aspecto. Pero notamos aquí, Jesús está hablando de triunfo y no tragedia. No va a ser deshonrado, sino glorificado al cumplir su misión de morir, cargando con los pecados de todos nosotros los pecadores
y tomando el juicio en vez de nosotros. Esperar una respuesta, obviamente, de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Tenemos la ilustración en versículo 24 del grano de trigo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una paradoja. La manera de ser fructífero es por medio de la muerte. Pero toma esa ilustración común de agricultura para expresar una verdad espiritual. El grano de trigo necesita morir para producir una cosecha abundante. El secreto de la productividad es la muerte del primer grano. Jesús describe su misión. Su muerte es necesaria para el crecimiento de la iglesia. Sin su muerte por nosotros no habrá redención de los hombres pecadores. Nada de esto es desconocido por todos nosotros. Pero tenemos que pensar que el principio no está limitado a Jesucristo. El versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Cuando habla de la vida nuestra y la vida de este mundo, utiliza la palabra suke en el griego. Habla del ser natural en su totalidad. Se refiere a la vida del hombre por la cual se preocupa y de la cual cuida. Estamos interesados en nuestro bienestar. Esta vida incluye todos los apetitos, todos los deseos que buscan su satisfacción independiente de la voluntad de Dios. Eso es el punto importante allí. Los deseos independientes de la voluntad de Dios. Amar a esta vida es otro nombre para el egoísmo, o sea, la actitud de no querer ser gastado o dedicarse a ninguna cosa, sino la autosatisfacción o el bien de uno mismo. Cuando habla de aborrecerla, se refiere al sacrificio de uno mismo, no en la muerte, en el caso de Jesucristo, pero la actitud que ninguna cosa de este mundo es demasiado importante para impedir la obediencia a la voluntad divina. Realmente nos lleva a una encrucijada de escoger amar a nuestra vida o amar a Jesús. Lo pone en términos bastante sencillos. El amar a Jesús es el deseo de seguir a Jesucristo por encima de todas las demás cosas. Implica dar prioridad definida a nuestra relación con Jesucristo y hacer su voluntad. Hay una ilustración impactante que habla de esto. Vamos a observarlo en la vida de una persona dedicada. Alexander Mackay había captado muy bien este principio en 1876, al llegar al oriente del África. Era el líder de un equipo de 8 personas. Era un ingeniero de profesión y tenía habilidades en teología y la lingüística. En el discurso de despedida ante la junta directiva de su agencia misionera, mostró su determinación y valentía. Dijo lo siguiente: quiero recordar a la junta directiva de la misión que dentro de 6 meses probablemente oirán que uno de nosotros ha muerto. De veras, es probable que 8 ingleses viajen al centro del África y todos están vivos al final de 6 meses. Estamos hablando muchos años atrás. Por lo menos uno de nosotros, puede ser su servidor, fallecerá antes.
Cuando llegue la noticia, no se desanimen, sino envíen inmediatamente a otra persona para llenar el vacante. Las palabras estaban frescas en los oídos de los directivos. Cuando llegó la noticia que uno había muerto. De hecho, 5 murieron en el primer año. Y al final del segundo año, solamente Mackay estaba vivo. Aunque estuvo al punto de morir en varias ocasiones, rehusaba tirar la toalla. Quería obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Después de años de ministerio fructífero, murió de malaria a la edad de 40 años. Estaba convencido de la importancia de su misión de llevar el Evangelio a personas sin Cristo y estaba dispuesto a sacrificar todo para hacerlo. Dios no llama a todos a ser misioneros y a ir a lugares en ese tiempo remoto, pero sí estar comprometido con su voluntad, aquí en Barranquilla, en otro lugar donde Dios nos lleva. Podemos notar que la palabra vida en el versículo 25 cambia en el griego. Inicialmente era suke en el griego, ya se cambia para zoe. Ya no es la vida natural, sino la vida de Dios. La vida eterna que alcanzamos por medio de Jesucristo. Habla de la bendición de estar en comunión con Dios. No es pasajera esa vida, sino eterna. Comienza en esta vida, pero va por toda la eternidad. Es la calidad de vida en comunión con Dios. Lo que uno gana al aborrecer su vida es mucho mejor. Aborrecer no significa odiar, sino poner la prioridad en la vida de Dios. Implica dejar el control de nuestra vida en las manos de Dios y no decidir manejarla nosotros mismos. Eso es un punto de temor para muchos. Es que queremos tener control, nos sentimos seguros si controlamos, porque ¿quién sabe lo que pedirá Dios? Pensamiento común. El sentido de aborrecer habla de preferencia. Preferimos a Cristo y no a nuestra propia vida. La idea de aborrecer habla de decisiones y vínculos. Se refiere a decir no al apego y a la devoción a sí mismo, y sí a la obediencia a Cristo. Este apego y obediencia deben ser tan completos que no haya nada que distrae. La idea de aborrecer habla de rechazo de uno mismo a tener autonomía y control. Se rechaza el camino de la rebeldía y se acoge a la importancia de vivir a la luz de la eternidad. Al negarnos a nosotros mismos a favor de vivir para Cristo, se recibe la vida de Dios, que es eterna. El amor está en el centro del discipulado. El corazón del amor es el sacrificio. Jesucristo sacrificó su vida por nosotros al morir en nuestro lugar. Estamos hablando de sacrificar otros aspectos, pero no la vida en la misma forma. Cristo está pidiendo que muramos a nuestras agendas o proyectos de vida que son independientes de Él para llevar mucho fruto. Si no lo hacemos, no habrá fruto para la gloria de Dios. Pide que nosotros, sus seguidores, sigamos su ejemplo, hacer prioritario vivir para la gloria de Dios.
Hay algo más en el versículo 26. El resultado de esto es servicio. Aquí Jesús habla como un rey. Si alguno me sirve, sígame. Como un rey que tiene siervos que llevan a cabo su voluntad. Hay énfasis en el griego en el pronombre me. El énfasis está en Jesucristo. Si alguno me sirve a Jesucristo. Aquí se enfatiza la relación personal con Cristo. El siervo le sigue al Señor. Estar con Jesucristo implica sufrimiento. Perdemos la vida natural por amor al Señor. Cuando uno le sirve a Jesucristo, el Padre le honrará. Es una promesa que podemos reclamar realmente aquí. Muchas personas buscan honor y reconocimiento en lo que hacen, pero de otras personas. Están buscando fama, reconocimiento. El discípulo de Jesucristo prefiere recibir el honor del Padre y no de otras personas. El servicio cristiano indispensable implica la muerte a nuestros intereses personales y nuestra agenda con el fin de someternos a lo que Él quiere. Servir a Dios siempre resulta en una vida más satisfactoria, más plena. De esto no hay ninguna duda. No es servicio cualquiera, sino con valor eterno. El que tiene que ver con la voluntad de Dios. El que sirve a Jesús debe seguirle. Seguir a alguien es ser discípulo de alguien. En este caso, del Señor Jesucristo, el que sigue. El discipulado verdadero implica no solo negarnos a nosotros mismos, sino también el reconocimiento de la importancia de Jesucristo. No es un ascetismo, es para poder enfocarnos en la persona del Señor Jesucristo. Hay muchísimo valor en abandonar nuestros planes a favor de seguir y servir a Jesucristo. El costo discipulado fructífero sigue siendo igual. Este mensaje de Jesucristo sirve para todos los tiempos. Para poder impactar a Barranquilla con el Evangelio de Jesucristo, necesitamos tener a muchos comprometidos con Jesucristo. Necesitamos tener a personas que mueren a su propia visión de la vida para tomar la visión que Jesucristo da en su palabra. Necesitamos a muchos que desean servir al Rey con todo su corazón y estar interesados en su reino por encima de todo. Si hacemos esto, estamos disponibles para servir a otros en cumplimiento de la voluntad de Dios. Vivimos apasionados con Dios y su voluntad. El resultado de ese compromiso con Jesucristo. Si hacemos esto genuinamente, vamos a tener una pasión en cuanto a sus propósitos aquí en el mundo. Leer estas palabras de Jesucristo nos obliga a tomar una decisión para quién vivimos. ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Dios? Es una pregunta incómoda en muchos casos. ¿Vivimos para satisfacernos a nosotros o vivimos para Dios? Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que dejar sus empleos para llegar a ser misionero a tiempo completo o algo así. No es lo que se está diciendo. En los estudios de la universidad, en los trabajos que tenemos, es estar consciente que yo soy un representante de Jesucristo.
Yo soy un seguidor de Jesucristo y tengo la responsabilidad de ser luz por mi vida, pero luz por lo que hablo y cómo hablo y cómo presento a Jesucristo. No es que cada día uno llega al trabajo y al compañero y tú conoces a Jesucristo, no tiene que ser tan directo. Pero la claridad de la finalidad de presentar el Evangelio de Jesucristo a un mundo que lo necesita urgentemente. Toca confirmar esta decisión diariamente, aunque la hacemos en forma definitiva en un momento definido. Quisiera mencionar un momento en mi vida que ilustra un poquito el caminar mío. Llegué a conocer a Jesucristo después de terminar mis estudios universitarios, por allí julio-agosto de 1972. Estudiando una maestría, participé en un grupo estudiantil y promovían un congreso de misiones a nivel mundial por 5 días entre Navidad y Año Nuevo, terminando el 31 de diciembre de 1973 a la medianoche. En ese momento, en un auditorio, una arena de baloncesto, con 17,000 estudiantes de todos los Estados Unidos y el Canadá, en el frío, nieve por todos lados, una universidad grande tenía lugar para hospedarnos en ese tiempo. Preguntaron quiénes estaban llamados para servir a Jesucristo en otra cultura, un ministerio transcultural. Una buena cantidad de personas se puso de pie. Nos habían dado una tarjeta para marcar si uno había percibido el llamado de Dios, pero había un segundo renglón. Decía algo parecido a esto: no sé todavía la voluntad de Dios para mi vida, pero estoy dispuesto a buscar cuál es mi papel en el propósito que tiene Dios de alcanzar a personas en este mundo. Mi percepción en este momento es, si yo digo que yo soy un seguidor de Jesucristo, ¿cómo puedo no marcar esto? Tengo que marcar esto. Esto es ser coherente con mi vida. Esa decisión que tomé de arrepentirme de mis pecados y confiar en Jesucristo completamente tiene implicaciones. No tenía ninguna duda. Y cuando preguntaron, para las personas que habían marcado el segundo renglón, para acompañar a los que ya estaban de pie, la gran mayoría de los 17,000 se pusieron de pie. ¿Ok? Yo tenía todavía un semestre más de estudios, pero en ese lapso, dedicándome al tiempo personal con Dios en la palabra, a lectura de libros, biografías de misioneros, yo percibí el llamado de Dios. Mientras mi interés en la carrera iba menguando, mi interés en servir a Jesucristo iba creciendo proporcionalmente. Terminé la maestría convencido del futuro, pero tenía un compromiso con el ejército de 2 años, inmediatamente al terminar los estudios. Dios seguía obrando, confirmando en mi corazón. Al terminar el ejército, vino aquí a Colombia por 6 semanas con un grupo de jóvenes para observar cosas, para aprender cosas. Yo no hablaba español para nada. Pero sabía el rumbo
de mi vida. Tenía un año de seminario. Hice la inducción a la misión a la cual trabajamos, Avant Ministries. Trabajé para levantar el sostenimiento. En 5 meses fui a estudiar el idioma en una institución cerca de la frontera con México, y es allí donde Darlene y yo nos conocimos más a fondo. Ella iba para el Ecuador para trabajar entre los indígenas Quichua y yo aquí a Barranquilla, pero obviamente es mucho más fácil estar casado en el mismo lugar. La distancia hubiera sido fatal. No lamento nunca haber escogido ese camino. Es el camino de Dios para mí. Dios no guía a todo el mundo a hacer lo mismo. Esto no es un mensaje de reclutamiento para misiones, aunque puede servir. Es un mensaje de realmente enfocarnos en la persona de Jesucristo. No importa si seguimos viviendo aquí, no importa el trabajo que tengamos. Es de conocer a Jesucristo, profundizar en esta relación con Jesucristo y servir a Jesucristo de todo el corazón. Examinemos algunas implicaciones para nosotros. ¿Queremos conocer a Dios más a fondo al pasar tiempo en su palabra? ¿Es Jesucristo el ser más importante en nuestra vida? ¿Queremos obedecerle como una prioridad en nuestra vida o es secundario? ¿Estamos deseosos que otros en nuestros oikos, nuestros allegados, lleguen a Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a aprovechar oportunidades sociales y otros momentos para compartir con estas personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Testimonio personal de la obra de Dios. Habrá personas que no van a tener ningún interés de escuchar, pero habrá personas que sí. ¿Estamos dispuestos a guiar a otra persona en el estudio básico, descubre la nueva vida en Jesucristo, para que entienda el Evangelio? ¿Deseamos progresar en nuestros propios estudios de la palabra, de teología, para conocer más a Dios, entender mejor su voluntad y prepararnos para ministrar a otros? Son preguntas para hacernos reflexionar un poquito. Jesucristo dio su vida voluntariamente por nosotros. Sabía que la vida verdadera venía por su muerte. Jesucristo indicó el camino para sus seguidores: negarnos a nosotros mismos para vivir para Él. Rechazar la autonomía y el control de nuestra vida, rechazar la rebeldía, o sea, morir a nuestra vida que se vive en forma independiente de Dios. Morir a nuestros planes y proyectos personales para poder someternos a la palabra de Dios y la dirección de Dios. Como dije, no es de rechazar los estudios universitarios, sino aprovechar el tiempo para compartir con otros acerca de Jesucristo. Ser el mensajero de Dios. En el trabajo, lo mismo. Hay la promesa de llevar mucho fruto por medio de la muerte. Cuando estamos disponibles en las manos de Dios como instrumentos limpios, Dios quiere usarnos para su gloria. Cuando vivimos para nosotros mismos, no sucederá. Y esa vida nuestra que amamos, la perderemos. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vivir para Dios o para nosotros mismos? No habrá impacto en Barranquilla por medio de nosotros si no pagamos el precio.
Dios utiliza a quien está dispuesto a servirle. Oremos. Puesto de pie, por favor. Padre amado, las palabras de Jesucristo no son fáciles para escuchar. Para una generación, o digo generaciones, de personas enfocadas en su propia vida. Pero son las palabras de vida eterna. Son las palabras de Dios el Hijo. Son las palabras del que dio su vida y tomó el juicio como nuestro sustituto por nuestros pecados. Padre, no merecemos absolutamente nada de esto. Absolutamente nada. Pero por tu gracia has obrado en nuestros corazones. Nos has llamado a ser seguidores de Jesucristo. Y eso implica realmente presentar nuestras vidas como sacrificio vivo delante de ti, para dedicarnos a servirte en este mundo donde nos has puesto. Padre, estoy convencido que tú quieres obrar en el corazón de muchas personas para definir su pensamiento, para analizar más a fondo lo que es tu llamado, para poder decir sí a Jesucristo en todo aspecto. Y tú nos das la capacidad, por la presencia del Espíritu Santo, en cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo. No estamos solos. Jesucristo mismo prometió su presencia con nosotros al hacer discípulos a todas las naciones. Obra, Padre, en nuestros corazones, para que tú seas glorificado por nuestras vidas, por el fruto que tú puedes facilitar en nuestras vidas y ministerios. Que todo sea para tu gloria, por encima de todo. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. Dios les bendiga.